Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a introducirnos al lenguaje C en esta nueva sección que va a ser un curso desde cero para aprender el lenguaje C. Este curso va a estar destinado básicamente para gente que ya conoce de programación o por lo menos conoce los principios, porque este curso del lenguaje C va a haber conceptos muy abstractos, va a haber conceptos muy teóricos que se necesita por lo menos ya haber tenido una base. Pero si ya tienes conocimiento en lenguajes como Python o lenguajes como Ruby, como lenguajes como JavaScript, ya se te va a hacer más fácil poder aprender este lenguaje, que es el lenguaje C. Empecemos. El lenguaje C básicamente fue creado por Denis Ritchie entre el año 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, que es la persona que está justamente al costado de acá. Y esta es la sintaxis del lenguaje C. El lenguaje C ha sido una sintaxis que básicamente ha inspirado a muchos lenguajes de programación, porque muchos lenguajes derivan del lenguaje C, o sea, han sido inspirados. Y este mismo lenguaje es la base de múltiples proyectos, como por ejemplo el lenguaje Python está escrito en C, el kernel de Linux está escrito en C, e incluso el lenguaje C es utilizado para programar microcontroladores, o en el caso de que se utiliza en el Arduino. En este curso vamos a utilizar el compilador GSC. Es un compilador del proyecto GNU de la Free Software Foundation. Vamos a utilizar este compilador para poder utilizar el lenguaje C. Pero algo que deben saber es que este compilador lo pueden también instalar en Windows, pero hay dos maneras. Uno es utilizando un programa externo y otro es a través de WSL. En el caso de su sistema de Windows para Linux es mucho más fácil, y en este caso yo estoy usando la distribución Debian. Si estás usando Ubuntu tampoco no hay problema, siempre y cuando tengas el compilador GSC. Y este compilador es lo que vamos a utilizar a lo largo del curso. Si usas Windows, te recomiendo que uses WSL. Si usas Linux, ya no hay problema. En el caso de Mac, puedes ir investigando si hay un compilador de GSC o un compilador del lenguaje C. De todas maneras, si el curso te funciona con otros compiladores, porque básicamente en este curso vamos a aprender un poco más la sintaxis y los parámetros del compilador GCC, por eso básicamente está destinado a utilizar el compilador GCC que usar otros compiladores como Clang, como el compilador de Windows que es MSBS, y entre otros compiladores. Pero vamos a continuar. Ahora, del compilador GSC debemos tener en cuenta de que un compilador, a diferencia de un intérprete, el intérprete lo que hace es básicamente leer el código en tiempo real, y es básicamente que solamente necesitas el intérprete, como por ejemplo Java, que es un lenguaje, se le conoce como un lenguaje intermedio, pero también se le podría decir que es un lenguaje interpretado, solamente que hay una diferencia entre Python y Java. Eso es una discusión que podríamos hacer en otro vídeo, pero en resumen, un lenguaje interpretado lo que hace es agarrar el código y básicamente convertirlo a bytecode, y ese bytecode lo interpreta y lo traduce en tiempo real a código binario. Algo similar ocurre con la Java Virtual Machine, algo que se compila el código fuente de Java a un bytecode y eso se compila a código binario. Pero de la misma forma sucede en Python, solamente que se le dice interpretado porque todo eso sucede al mismo tiempo. O sea, en Python no necesitas crear una versión bytecode porque eso ya se crea al instante. Ya. Tomamos el código fuente del lenguaje C. Luego, esto a través del compilador GCC se convierte en código binario. Ahora, si nosotros queremos instalar el compilador GCC en WSL o en una distro Linux ya pura instalada en nuestro propio equipo, tenemos que instalar el paquete Wool Essential. Ya, tenemos que instalar este paquete. Aquí ya viene incluido el compilador GCC y otros componentes más relacionados con la compilación o con la construcción.
Ahora, la sintaxis básica del compilador GCC para convertir el código fuente ya en binario es que tenemos el parámetro "-o". El parámetro "-o", realmente al momento de colocar el otro nombre, que es myHello, no tiene que haber un nombre específico para decir que tiene que ser así o de esa forma. Es que al momento de estar "-o", estás indicando de que estás especificando cuál es el nombre que va a recibir el archivo binario. En este caso no necesariamente tiene que tener el mismo nombre que el archivo fuente, que es prueba.c. Puede ser myHello o otro tipo de nombre. Ese es el archivo de código fuente, y este indica que el siguiente argumento será el nombre del archivo, el "-o", y el nombre del archivo ejecutable. Como ven en pantalla, ese es básicamente lo que hace. Tú escribes en la línea de comandos, en la terminal escribes gcc prueba.c -o.myHello y generará el archivo binario con el nombre especificado a través del parámetro "-o". A continuación vamos a dar un ejemplo de la sintaxis básica del lenguaje C, donde vamos a imprimir el mensaje "Hello World" en la consola. En el lenguaje C tenemos la siguiente sintaxis, que es mucho más extensa a diferencia de lenguajes más fáciles como el lenguaje Python para imprimir el lenguaje Hello World. Primero tenemos que incluir la librería stdio.h. La directiva include es una directiva que nos permite incluir el código fuente que se encuentra en otros archivos, y básicamente tiene una función similar a como en Python tenemos import, que nos permite importar el código que se encuentra en otro archivo, y esto se le conoce como biblioteca o librería. En este caso vamos a incluir la librería stdio.h. La librería stdio.h es la librería estándar input-output, que en español se diría la librería de entrada y salida. Es una librería que nos permite imprimir o recibir, nos permite enviar o recibir entrada y salida en la consola, enviar y recibir mensajes en la consola, todo eso. Ya. Una función básicamente es un bloque de código. Y en el lenguaje C tenemos una función principal. Esta función principal tiene el nombre de main. Y esta misma función principal tiene entre paréntesis, puede recibir información en forma de argumentos a través de los paréntesis. Ya. Ahora, esta función principal tiene al costado especificado el valor de tipo entero. Cuando se especifica el valor de tipo entero, significa que también, así como la función puede recibir, también puede devolver o también puede regresar una salida. En este caso va a retornar el valor de 0. Y básicamente retorna el valor de 0 porque en la misma función se está especificando de que es un valor de tipo entero. Por lo tanto, si todo va en orden, si toda la función va en orden, todo el bloque de código está en orden, todo está perfecto, no hay ningún problema, entonces va a regresar el valor de 0. Pero si regresa un valor distinto a 0, significa que hay un problema en el código. Como las funciones regresan un valor, entonces indica que va a regresar un valor de tipo entero. La función print nos permite imprimir un mensaje en la consola. Nos permite imprimir un mensaje. En este caso es el mensaje de Hello World. En este caso el mensaje, pero está dentro de las dos paréntesis y al mismo tiempo está dentro de dos dobles comillas. El mensaje de Hello World tiene al costado un carácter especial, que es el carácter de salto de línea. Este carácter nos permite dar un salto de línea para así evitar que al momento que imprimas el Hello World aparezca al costado o de alguna forma interfiera y no se note bien. Porque en el lenguaje Python el salto de línea ya viene por defecto y por ende no es necesario especificarlo. Pero en el lenguaje C se tiene que especificar un salto de línea si queremos que salga todo en forma de listado en orden y no haya problemas.
Eso a continuación en la práctica lo vamos a ver más en detalle para que lo tengan en cuenta. Ahora es momento de poder llevar esto a la práctica. Si estás usando Linux, puedes abrir la terminal. Si estás usando Windows, puedes abrir WCL y ejecutar la distribución Linux que tengas para que puedas utilizar el compilador XC. Y a continuación vamos a utilizar un editor de código dentro de la terminal. Puedes usar el editor de código Nano, puedes usar el editor de código Vim, puedes usar el editor de código NeoBeam, puede ser el editor de código de tu preferencia. A continuación vamos a crear un archivo llamado prueba.c. Puedes ponerle el nombre que desees. En este caso voy a ponerle el nombre prueba.c porque es una prueba que vamos a probar nuestros conocimientos en el UGC. A continuación escribimos la directiva include stdio.h. Imprimimos stdio.h, la librería stdio.h, que es la standard input output, y a continuación escribimos la función principal y devolvemos un valor que es el valor de 0. Escribimos la función printf y aquí adentro escribimos el mensaje hello world. En este caso lo voy a guardar y lo vamos a compilar, pero utilizando el parámetro -o para especificarle un nombre. Una vez compilado, vamos a notar que al momento de ejecutar se va a ejecutar de la siguiente manera, y esto se debe a que al no tener un carácter especial como habíamos especificado tenemos este problema, y para evitar el problema previsto que acabamos de ver, tenemos que añadir el carácter especial de la n. Ahora, si nosotros añadimos el carácter especial, no vamos a tener el problema de antes. Compilamos el código, lo ejecutamos y ya tenemos todo previsto. Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, cat para poder ver qué hay en el código fuente, lo podemos usar. En este caso me aparece el siguiente mensaje, el siguiente contenido en el código prueba.c, que es nuestro código que hemos escrito dentro de utilizando el editor de código. Pero si nosotros queremos ver qué hay dentro del archivo binario, vemos que no podemos verlo, o bueno, si ustedes tienen la versión de cat que no ha sido modificada, porque este en sí es patcat, pero si no la tienen modificada como yo la he modificado, entonces aquí les saldría un montón de códigos que sería básicamente no se puede leer, básicamente porque es código máquina o código binario. Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video del curso.